amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión, seguimos con los temas de actualidad. Entonces vamos ahora a tocar uno que está conmoviendo a la República Dominicana y es el caso del descubrimiento y la persecución de uno de los casos más grandes de corrupción que se ha detectado en este gobierno. Creo que el más grande en este gobierno, porque hay casos de otros gobiernos de corrupción que quizás sean más grandes, pero este es bastante bochornoso, una cosa increíble, donde el Ministerio Público habla de que hubo un desfalco de casi 18.000 millones de pesos. Estamos hablando de que por ejemplo, $1.000 son aproximadamente 60.000 pesos en dominicanos y $1.000. Entonces estamos hablando de que en esta oportunidad, de que en la República Dominicana el desfalco en Senasa fue de 18.000 millones de pesos. Para este país eso es bastante grande y complicado. Entonces, yo estuve leyendo un artículo de una periodista muy acuciosa, muy amiga mía, Margarita de la Rosa, que lo escribió y me pareció muy interesante. Ella hablaba de que aquí hay una institución que se llama CISARIL, que es la encargada de velar porque las aseguradoras de salud realmente se manejen administrativamente de manera adecuada y que se le dé el trato a los afiliados. Entonces, yo no sé cómo es que en este país, durante 5 años, estamos hablando de que la persona que ha sido acusada por el Ministerio Público en el caso de Senasa, cuyo director se llama Santiago Marcelo Asín, llegó al gobierno en el 2020, en el primer periodo. Ese es el principal, vestido de negro, en el primer gobierno de Luis Abinader, y duró hasta agosto del 2025, el segundo mandato. Tienen 5 años en una institución. Yo siempre he dicho, primero, que la reelección en este país es lamentablemente dañina. Todas las reelecciones en este país, el segundo mandato, han sido catastróficas. Decimos que Leonel Fernández, comenzando por ejemplo con los gobiernos del PLD en el 1996, hizo un gobierno más o menos, un gobierno transparente, el mejor gobierno que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que llegó al poder por primera vez en esa oportunidad y que llegaron adoctrinados con los conocimientos del profesor Juan Bosch, uno de los líderes más ilustres del país, pero que luego llegó nuevamente Leonel Fernández en el 2000 hasta el 2008, duraron 8 años más. Entonces ahí los PLDistas aprendieron a saquear el país. Le siguió Danilo Medina en el periodo 2012-2020. Él nada más podía repostularse una vez, o sea, ser presidente por 4 años. A la mala modificó la Constitución y la cambió para él poder repostularse, y ganó, porque aquí la gente vota por quien sea. El pobre aquí vota por los corruptos, por los ricos, menos por los pobres y por la gente de valores. Entonces, en ese gobierno, ese periodo de gobierno 2012-2020, para mí fue el más corrupto, de acuerdo a todos los casos de corrupción que están en los tribunales, no porque yo lo diga. Entonces, en este periodo del 2020 al 2024, también el presidente Luis Abinader no podía reelegirse, modificó la Constitución. Bueno, sí podía reelegirse, se repostuló después que dijo que no iba a ser repostular. Entonces han comenzado a salir
casos de corrupciones increíbles, como este de Senasa, en el cual el señor Marcelo Asín Albani aparentemente dirigió una, vamos a decir, una banda, de acuerdo al expediente que que se ha ventilado en los tribunales. En esta semana, un juez impuso 18 meses de prisión como a 10, eran 8, creo que subieron a 10 los acusados. La novedad es que de esos 10 hay 2 que admitieron la culpabilidad, inclusive responsabilizaron al señor Racine. Y aquí en la justicia se está practicando de que si tú te robas, tú te robas todo el dinero del mundo y admite que robaste y entonces acusa también al otro, el Ministerio Público te da un sistema preferencial, tú no vas a la cárcel, algunos inclusive no van a los tribunales. Eso es una forma de favorecer la corrupción en este país. Entonces no se explica cómo la CISARRIL no pudo en 5 años manejar, o sea, investigar esa institución cuando ese es su rol. Entonces, el artículo de Margarita de la Rosa, titulado El día que la CISARRIL dejó de regular, te voy a leer un par de párrafos, dice: la situación que hoy atraviesa Senasa comenzó a gestarse desde cuando Jesús Félix Iglesias llegó a CISARRIL, organismo llamado a regular, fiscalizar y proteger el sistema. Desde allí se descuidó todo lo que con esfuerzo se había construido para garantizar equilibrios, controles y derechos. El regulador falló en su función esencial y permitió un giro que debilitó la misión social de Senasa. Las consecuencias están a la vista: trabas, recortes y desprotección de los afiliados. Entonces, igualmente hay otras instituciones del Estado que tampoco funcionaron. Hay un sistema de Contraloría, hay una Cámara de Cuentas y hay otra serie de organismos que deben velar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Pero en este país los casos de corrupción cada vez asombran más. En este gobierno, que se decía que era el gobierno del cambio, que el gobierno de la moralidad, etcétera, etcétera, también se han presentado una serie de casos de corrupción increíble. Da pena cómo están saliendo estos episodios. También da pena que aquí han salido a luz pública una serie de casos también en este gobierno, y el Ministerio Público no le ha dado la importancia que debe dársele como a otros casos de gobiernos pasados. Hay una percepción en la ciudadanía de que el Ministerio Público trabaja, funciona u opera de manera privilegiada contra los acusados de este gobierno y es más duro, más rígido con los gobiernos pasados. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos que ni siquiera se han judicializado. Hay otros casos que no se sabe en qué van a parar. El segundo caso más grave de corrupción de este gobierno es el caso Camaleón, que tiene que ver con un desfalco de unos semáforos de miles, que un contrato por instalación de semáforos supuestamente inteligentes. En el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, de Transporte y Tránsito Terrestre, ISTRAN, en la que fueron acusados una serie de funcionarios y de proveedores, entre ellos Hugo Veras, José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez y otros 15 imputados. Entonces eso están en libertad, no se sabe qué va a pasar. Pero
la justicia dominicana, como dije, tiene muchas goteras, hay privilegios fundamentalmente para los corruptos. Nosotros reiteramos que la Dominicana es un paraíso para los corruptos. Aquí usted puede robar lo que sea y fácilmente sale victorioso, inclusive sale hasta con más prestigio, porque con esa modalidad que aquí no se veía nunca, y esa cantidad de robos, de personas que se roban 50.000 millones de pesos, 20, 30.000, y que devuelven 2.000 y 13.000 millones de pesos. Es una cosa que nunca se había visto en la historia de la República Dominicana. Los montos de robos en estos últimos gobiernos, principalmente en el gobierno, en el último gobierno del PLD y en este gobierno del cambio del Partido Revolucionario Moderno que preside Luis Abinader, eso nunca se había visto en la historia dominicana. Yo entiendo que si ciertamente el Ministerio Público ha trabajado más o menos bien, aunque se le hacen críticas, que tiene privilegios con ciertos corruptos, los tribunales deben ser más severos contra los actos de corrupción de este país, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Hay que paralizar este derrame de robo a la administración pública de estos funcionarios que lo que van a saquear el patrimonio nacional. Señores, hemos terminado nuestro programa. Espero que les haya gustado. Les reiteramos que si ustedes desean, denle like, compartan nuestro contenido y también si se pueden, si lo quieren y lo desean, se pueden suscribir porque eso nos ayuda a crecer nuestro programa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega.